Brian Miró, Carlos Rubén, CPG Paraguayos, Avenida de Mayo. Ya la fiesta de independencia, 211 años de nuestro amado Paraguay. Veces ya se de prohibir que lleva apuntamos los días. Bueno, llega el programa de Jaina, 70.000 paraguayos. Veces ya está llena, venían de prohibir por entrada, todos los puestos, muy bien organizados, muy lleno total la Avenida de Mayo, ya son las 4 de la tarde casi. Ahí Sandía Aronza por ahí, más o menos estamos a 3 cuadras del escenario mayor, donde están actuando grupos paraguayos en vivo, danza paraguaya, artistas invitados, están las autoridades organizadoras de este evento. Así que un éxito total como todos los años. ¿La de cómo, maestro? Para Telefuturo, NPI, un comentario lo que estamos viviendo. ¿Está? Sí. ¿Estamos bien? Sí. Espectacular. Vamos a hacer otra vez. Un saludo a la madre en su día, por favor. Feliz día para toda la madre, paraguaya. Suerte, mi amigo. Ese ahí que está allá ahora. Ahí, a ver, vamos a tomar una ganada. Si salió bien y después lo vamos a repetir, no hay problema. Ahora sí, muy bien. Ahora foto para la niña también. El stand de Casa Paraguaya. Número 48, puede acercarse a disfrutar. ¿Qué tal, amigo? Artur Benítez, un gran amigo, un gran colega. Excelente.
Un saludo cordial para la gente de Telefuturo. Y bueno, la verdad, contento, feliz, Agustín, de estar contigo aquí en este encuentro, con esta muchedumbre, disfrutando del 251º aniversario de nuestra independencia patria. ¿Cómo se siente usted, Agustín, de estar con nosotros en este evento tan importante aquí en Avenida de Mayo, Buenos Aires, Argentina? Maravilloso, maravillado vernos desde color bandera, esta multitud como siempre, llevando las imágenes para Telefuturo, para todo Paraguay, América y el mundo, y este encuentro de paraguayidad. Por eso agradecer a la Argentina también por brindar esta oportunidad para que estemos todos juntos, unidos y celebrando 211 años de nuestro amado Paraguay. Así es, Agustín Benítez, el 221º aniversario de la independencia patria, trabajando arduamente y dando siempre información de Buenos Aires, Argentina, para los medios del Paraguay, Agustín. Sí, señor, nos atrás de mi foto me envié como recuerdo. Ahora vamos a sacar una foto, ahí está. Bueno, contento también con su hijo, la reina, por favor, aquí una foto, con su hijo que está escalando a pasos agigantados, un excelente camarógrafo, ahora sí, qué bien, ahí, muy bien, Agustín Benítez, un excelente conductor, colega, claro, ya seguiste en bajo, Agustín Benítez, gracias por estar con nosotros, bueno. Yo voy a atropellar acá y cortar. Dale, metemos. Sí, te sobró un cuello. Una vuelta. Bueno, dejar. ¿Ya está? Listo. 20.330. Se ganó un viaje ida y vuelta al Paraguay. Ahí apareció. 21.130, por favor. Al costado del escenario. Seguimos, señor coordinador de Nuestra Señora de la Asunción, regalando pasajes a Paraguay. Número rosado, 20.687. 20.687. 20.687, número rosado. Hola, Dionisio, ¿cómo estás? 20.687. Telefuturo de Paraguay. ¿Quién se ganó? Grande Agustín. 20.687 rosado. A ver,
A la Un 1. viaje ida y vuelta al Paraguay. A las 2. A Montema. A Montema, dijo por ahí a uno. Vale. No hay más. Otro. Otro. Bueno, otro numerito. Color verde. 19.003. 19.003. A ver. 19.003. A la 1. 19.003. A las 2. Allá están haciendo señas al fondo ahí. Bueno, al costado del escenario, acá lo vamos a recibir acá. Apareció en el escenario. Apareció. Sí, por favor. Luis Díaz Pinto. Buenos días, Paraguay. Estamos aquí en el corazón de Buenos Aires festejando 211 años de nuestro amado Paraguay. 70.000 personas pasadas. Vamos a mostrar un poquito, camarógrafo, a la gente que está aquí por Pedro compañía. Ramón Díaz Caballero, La igualmente señora vos, Hortensia Ábalos. Maldonado Adelante con Álvarez, Hortensia. Paco y vos, Elsa, Dorina, Cheyay, Núñez, y vos, Marcos Brizuela Granada y vos, Guido Alberto, Cheyay, Núñez, en guitarra y vos, Rico Pedersen, arpa, Rosalina Mabel López Díaz, Mauricio José López, teclado y voz, Enrique Avelino Ferreira, Ortiz en guitarra, Omar Héctor Ocampo Negreiros en guitarra y voz, Javier Fernando Ayala Cianciotti en guitarra, Raúl Nicolás Aguayo Cantero en voz. Ellos son la Fundación de Folcloristas del Paraguay. Escenario tu sacaya bebé, coge sus cajagua a propios y extraños, la cultura nuestra cultura paraguaya, para todo el mundo, a través de Pues por último, Hortensia, BTI a todas las madres en su día también y a todos los compatriotas paraguayos esparcidos por el mundo entero. Mañana y nada, vete envió Carlos Rubén Ojeda, se viva. Imponentería de Ibiza, Uña Corazú, si fuera o iba, copaba vegetales que ABI, a Amboé o Icoba, a Taba Buenos Aires. Muchas, pero muchísimas gracias y muchísimas felicidades a todas las madres paraguayas en su día. Gracias. Hortensia, muchas gracias. Nos vamos con este imagen entonces. Aquí los 70.000 paraguayos. Rigoberto Arevalo, su trío de siempre. No si escuela Manangatú. Esa ñambotú que hago te envió Pécheramo. Para Telefuturo y Radio Monumental, Agustín Benítez desde Buenos Aires, Argentina. Amigo Jesús César González, Sosa Mujina, Cuaco te envió jugar. Hace 211 años. Recordando a nuestro amado Paraguay de Fundación ¿Cómo César? Por ahí, Agustín, allá para allá, breve comentario, resumen lo que es todo esto. Y como todos los años, pero en los últimos años que va creciendo cada día más, Buenos Aires celebra, creo que es la expresión mayor en celebraciones de la colectividad paraguaya. Y realmente emociona ver esta marea humana que vemos de acá, realmente emociona y nos alcanzan las palabras para poder decirle a la gente, para poder hablarle a la gente y agradecerle todo este encuentro, gran encuentro de la colectividad paraguaya. Y hacemos a los 70.000 espectadores, ya eso veo una época muy guapa. Y muy factible. Y bueno, el agradecimiento muy especial para toda esta gente que está acá, con frío desde muy temprano, otros más tarde, pero realmente es un privilegio estar acá arriba, pertenecer a esta celebración de Buenos Aires Celebra y realmente disfrutar de cada uno de ellos, ¿cierto? Ahí tiene... Salió este coño muy para el Muchas gracias. Nos vamos entonces con las 36 cuerdas del arpa paraguaya de Rito Pedersen, cerrando esta cobertura una vez más entonces. Aquí está. Amado Paraguay, 211 años.
Olvidando los martirios, allá me hace campar. Arriba con las manos. Me voy amada, me voy tan lejos, llevando enfermo mi corazón. Vine buscando otro refugio que sea propicio para el amor. Adiós tan solo debo decirte, desengañado de aquel amor. Pasión impura que tú fingiste para bajarme con mi dolor. Las flores de mi jardín sirvan la dicha y amor, para que juntos gocemos ternura de una pasión. Las horas serán idilio, un lindo yupe hará, y olvidando los martirios, allá voy a hacer campar. Gracias. Yo te voy a hacer la primera. Mamá, ¿estáis viniendo de doctor Ojeda para Telefuturo de Paraguay? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Carlos Rubén. Estamos contentísimos acá desde Buenos Aires, con esta gente, con esta calidez. Pero miramos el
Gracias, Miriam. Ave Rito Pérez, Mategoa. Gracias, pa. Para el doctor Ojeda, Telefuturo. Doctor Ojeda, acá estamos con un poco de frío, cuanta, pero estamos felices con este público maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias, Rito Pérez. Luis. Una foto con Manduada. Claro, la líquida no sigue ese. Ella Pícero Motivero en Viejoco Arameguá, la legendaria Avenida de Mayo, 211 años de la independencia de nuestro amado Paraguay. Más de 70.000 personas colmando la Avenida de Mayo en el corazón de Buenos Aires. El querido Galo Mitado, siguiente jugado joven, de Iglesia Natural, Ame, en el escenario por la Valletea, la Municipalidad de Buenos Aires. OBB, APAP, Villan de Puebí, Proeteva, Puitamo, Lotija, Obuga, la tricolor bandera presente más que nunca, los paraguayos formando entonces este recinto. Muchísimas gracias por todos. Desde Buenos Aires, Argentina, para NPI, Noticias Paraguay, Agustín Benítez.